Antes de continuar con la regulación posttranscripcional, quiero volver al tema de ARNs no codificantes. Como les comenté anteriormente, hace unos pocos años se creía que lo único que realmente era transcrito eran los ARNs mensajeros y los conocidos ARNs no codificantes que actúan en el mecanismo de traducción, los ARNs ribosomales de transferencia, los pequeños nucleares, etc. Y se conocía algunas pocas excepciones de ARNs largos no codificantes, como uno llamado H19, y luego se conoció GIST. Pero los demás que se detectaba que se transcribía, se pensaba que era transcripción de ruido, incluso a algunos le llamaban ARN basura o el ADN basura, del cual venían. Recién a principios de este siglo se comenzó a entender que existen un gran número de ARNs que se transcriben y que no se traducen. Incluso algunos comenzaron a notar que muchas de esas moléculas están conservadas entre especies. Y además, como se muestra en la figura, donde se grafica la cantidad de secuencias no codificantes respecto al total genómico de ADN en la figura de arriba y las secuencias codificantes o CDS en la figura de abajo. Los organismos van desde procariotas representados en negro, pasando por eucariotas simples hasta llegar al Homo sapiens. Según esta gráfica, estos investigadores muestran que la cantidad de secuencias no codificantes es proporcional con la complejidad del organismo. Así, los ARNs no codificantes largos poseen una expresión específica de tejido incluso más que los genes que codifican para proteínas. Se expresan de manera diferencial a través de varios estadios de diferenciación, regulan diversos mecanismos celulares como la expresión génica, la estabilidad genómica y la defensa contra elementos génicos foráneos. Participa en mecanismos epigenéticos como la inactivación del cromosoma X y el imprinting genómico. Y además los RNAs no codificantes pueden regular la expresión génica mediante mecanismos posttranscripcionales o pueden modificar la estructura de la cromatina mediante el reclutamiento de metiltransferosas de histonas y de ADN, regulando la transcripción. Los ARNs no codificantes largos se clasifican según su tamaño en ARNs no codificantes pequeños y ARNs no codificantes largos según sean mayor o menor a 200 nucleótidos. Otras clasificaciones existen también, pero son mucho más complicadas. Y además no se han podido establecer muy bien, pero sí se conocen los RNAs no codificantes largos intergénicos, los link RNAs, los ARNs natural antisense, los enhancers ARNs, después están los ARNs competentes endógenos que compiten por la unión a microRNAs. Y finalmente también hay otros que se llaman ARNs circulares que se recircularizan. Los ARNs poseen la particularidad de poder unirse tanto a proteínas como a ADN como a ARN. Esto les da una versatilidad increíble, pudiendo interaccionar con complejos que antes no interaccionaban. Los ARNs no codificantes pueden tener una función en el núcleo, actuando en cis, reclutando complejos remodeladores de cromatina y reprimiendo o activando la transcripción. Pueden a su vez actuar en trans, es decir, transcribirse en un loci y actuar en otro más lejano. Allí pueden reclutar enzimas modificadoras de cromatina o reclutar factores de transcripción nuevamente para activar o reprimir la transcripción. Los ARNs no codificantes largos pueden también actuar en el citoplasma. Algunos ejemplos conocidos es que puede incrementar la estabilidad de un ARN mediante su unión al mismo, puede aumentar la degradación o la estabilidad de ciertos ARNs mensajeros, puede inhibir la traducción mediante el bloqueo del acceso del ribosoma o puede estimular la traducción independiente de la caperuza, es decir, que le ayuda al ARN mensajero a unirse al ribosoma sin utilizar la caperuza. Otra función citoplasmática conocida es que pueden actuar como esponjas de microARNs. Recordemos que los microARNs son ARNs no codificantes pequeños que inhiben la traducción o degradan el ARN. Entonces, estos ARNs, que pueden ser ARNs no codificantes largos, pueden ser ARNs circulares o pseudogenes, es decir, que son genes muy similares a los otros, a un gen en particular, pero que no poseen el marco de lectura.
Entonces, estos compiten por los microRNAs del medio, entonces al unirse a los ARNs no codificantes largos, se cree que estos ya no pueden actuar sobre los ARNs mensajeros, aunque el mecanismo exacto de cómo es la inhibición o cómo es esta esponja aún no se conoce. Bien, ahora mencionaremos brevemente algunos mecanismos de control posttranscripcional. Dentro de estos mecanismos encontramos la edición del ARN, del cual ya hablamos anteriormente, el corte y empalme alternativo, la regulación del transporte del ARN mensajero y el control de su localización, la regulación de la estabilidad del ARN, por ejemplo, a través de ARNs de interferencia o a través de modificaciones del ARN, el control traduccional y finalmente el control de la actividad proteica. Ya hicimos la introducción a lo que es el empalme o splicing alternativo. Ya saben que existen diferentes tipos de empalme alternativo. Un ejemplo de empalme de splicing alternativo es la determinación del sexo en Drosophila melanogaster. En los embriones de Drosophila, los XX producen una proteína SXL activa que causa que el pre-ARN mensajero de la proteína TRA sufra un splicing en un sitio río abajo 3' en el intrón, lo que produce una proteína que junto con otras activan el splicing específico del gen de SX que a su vez causa que el embrión se desarrolle en hembras. Mientras que en embriones machos el gen SXL no está activo, por lo que no produce una proteína SXL, por lo tanto el sitio de splicing será ríos arriba del anterior en la proteína TRA. Esto producirá una proteína TRA que no es funcional, por lo tanto TRA ahora no es capaz de activar el splicing de DSX, el cual determinará el desarrollo de un macho. En esta figura se muestra el intrón con los dos sitios de splicing del ARN mensajero de TRA. En machos se usa el sitio 3' río arriba, que hace que el ribosoma encuentre un codón stop prematuro, con lo cual TRA no es funcional. En cambio, en hembras se utiliza el sitio 3' río abajo, con lo que el codón stop no está incluido en el ARN mensajero, produciendo una proteína funcional. Otro de los eventos que controlan y regulan la expresión a nivel posttranscripcional es la regulación de la estabilidad del ARN. Una manera de regular esta estabilidad es marcar a los ARN con modificaciones, de manera similar a lo que ocurre con las modificaciones de histonas, donde se marca con señales químicas las moléculas para lograr un efecto. En este caso, como ya les comenté, los ARN mensajeros poseen un gran número de modificaciones. Los ARNs no codificantes largos también todos los ARNs poseen estas modificaciones, cada uno de ellos con efectos diferentes. En esta diapositiva se muestra la modificación de la N6-metiladenosina, como ya les había mostrado anteriormente, que es una de las más ampliamente estudiadas. Como ya les dije, existen complejos proteicos encargados de depositar la marca, es decir, los escritores, y otros capaces de borrarla. Luego, hay un gran número de proteínas lectoras que solas o en combinación tendrán un efecto diferente. En el ejemplo de la figura de abajo, se muestra cómo el receptor del factor de crecimiento epitelial está en N6 metilado, en la adenosina. Esta metilación es reconocida por la proteína YTHDF2 o YTHDF2 en inglés, que promueve la degradación de los mensajeros de este gen, reclutando una serie de proteínas que lo degradan. Es decir, los ARN se transcriben, pero luego son degradados antes de convertirse en proteína. Cuando estas células entran en hipoxia, se activa el factor 1-alfa inducido por hipoxia o HIF-1-alfa. Se ha demostrado que este factor inhibe la proteína YTHDF2, la que ya no puede evitar enviar a degradar el receptor. El receptor EGFR entonces ahora se puede traducir y lo que hace es estimular la proliferación y el crecimiento celular. Otro mecanismo del que ya hablamos anteriormente es la regulación por ARN de interferencia. Existen varios tipos, como mencionamos. Las más frecuentes son el siRN y los microRNs. Ya vimos anteriormente la biogénesis de estas moléculas.
Estos ARNs pequeños no codificantes se unen a los ARNs mensajeros dianas y también, como les dije anteriormente, también pueden regular ARNs no codificantes largos y reclutan al complejo de desilenciamiento inducido por ARN o RISC, el cual contiene la proteína argonauta que generalmente puede directamente cortar el ARN si es la argonauta 2 o reclutar la maquinaria que va a terminar degradando el ARN. Entonces, esto de que se inhiba la traducción o se degraden inmediatamente el ARN va a estar de acuerdo a la complementariedad de los mismos. Los microARNs en general poseen una complementariedad más bien limitada, mientras que los siRNs poseen una extensiva complementariedad que llevará a una rápida degradación del ARN. En relación con los microARNs, hoy en día se saben que están involucrados en un gran número de procesos. Son determinantes en el desarrollo embrionario, la diferenciación y en la regulación de la expresión génica, pero tienen además papeles centrales en la regulación de la apoptosis, del metabolismo y poseen papeles claves en el desarrollo de enfermedades, en la resistencia a drogas. Últimamente se están comenzando a utilizar como marcadores de diagnóstico y pronóstico de enfermedades y también como posibles targets terapéuticos. Estos microARNs también poseen un gran potencial para el desarrollo de mejoras en la agricultura y la ganadería. Un ejemplo es en células del músculo liso, donde estas células pueden tener un estadio contráctil o un estadio sintético. Esto dependerá de la expresión de genes regulados por el factor de respuesta suero y el cofactor miocardina, que ambos regulan la expresión de genes contráctiles. Si estos genes activan estos genes dianas, entonces las células están en un estado contráctil o diferenciado, mientras que si se expresa el factor Kruppel-like factor 4 o el KLF4, este mismo va a inhibir la transcripción de los genes dianas, desplazando a miocardina que ya no puede actuar como cofactor. Estas células, por tanto, se convierten en células sintéticas no diferenciadas. Se sabe que miocardina activa el microARN 145, que a su vez inhibe la expresión de KLF4, aumentando el fenotipo contráctil. También se sabe que el microRN 145 es un gen muy importante para el metabolismo de las células de músculo liso y también posee un papel clave en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares junto con otro gran número de microARNs. Bueno, finalmente otro de los controles es el control de la actividad proteica, como la regulación por unión al ligando, es decir, solo se activa si está el ligando, como en el caso de receptores, el control de la actividad por modificaciones, como la fosforilación o la metilación, la adición de una segunda unidad para que la proteína sea activa, o la liberación de un sitio activo a través de cambios conformacionales. No vamos a entrar en detalle en estos mecanismos, ya que ustedes los han visto anteriormente en otras materias.